Antonio Guzmán Guerra es catedrático de Lenguas Clásicas en la Universidad Complutense de Madrid. Colabora en Alianza Editorial y National Geographic, entre otras publicaciones. Es un experto en historia y en la filosofía de la vida misma, con la que se entiende y habla todos los días. Ha publicado diversos libros, de entre los que destaca por su actualidad y rigor una biografía sobre Alejandro Magno. En esta entrevista deja ver su visión didáctica y crítica de los acontecimientos y su profunda claridad de ideas. Es Antonio Guzmán un chipionero que no ha dejado de serlo ni renuncia nunca a su tierra, a la que vuelve siempre en busca de sus raíces. Don Antonio Guzmán Guerra, Eso es. ¿Qué hace un chipionero en Madrid? Bueno, pues yo la verdad es que tuve la suerte, porque yo estuve en Cádiz estudiando el bachillerato superior. Y la verdad es que me surgió la posibilidad de irme a Madrid a estudiar clásicas, porque entonces la Universidad de Sevilla estaba empezando. Y yo, vamos, la verdad es que aun cuando sea un poco feo decirlo, tenía bastante inquietud, ¿no? Con 18 años, pues, en fin, de la llamada, digamos, de Madrid, ¿no? De que de alguna manera, pues, había posibilidades que no había en otro sitio. Y entonces, pues, me fui allí a estudiar y luego ya terminé la carrera, y cuando terminé me dieron una plaza de ayudante en la universidad. Y desde entonces pues he seguido allí ya la vida académica. Hice la tesis doctoral, luego después de ayudante fue adjunto, luego hice otra oposición, hice una oposición de instituto. Estuve algunos años en un instituto en Madrid, en un pueblo que se llama Leganés, y luego pues tenía la posibilidad, por ejemplo, cuando empezó el tema de las autonomías, de venir de catedrático a lo mejor a Sevilla o a Cádiz, a Málaga. Y de hecho algunos compañeros me preguntaron también, oye, tú que eres de Cádiz y tal, la Universidad de Cádiz va a convocar una plaza de catedrático, ¿te interesa venirte y tal y cual? Entonces, hombre, yo seguía teniendo siempre el gran tirón de Madrid. Y al mismo tiempo, bueno, ya tenía mis hijos más o menos, los tenían, en fin, las cuestiones familiares, ¿no? De que estaban en sus colegios, etcétera, etcétera, y la verdad es que nunca he salido de Madrid así. Lo cual no quiere decir que no sea un chipionero de arriba abajo, ¿eh? Y vamos, y de hecho, pues yo creo que no ha habido año que no haya venido 3 o 4 veces desde hace 20 o 25 años, ¿eh? Primero, en fin, incluso los primeros años tuve un apartamento aquí en Chipiona y veraneaba, primero en casa de mis padres, luego en el apartamento. Luego ya también los niños se hicieron un poco mayores y tal y cual y lo vendimos, ¿no? Pero vamos, la verdad es que yo tengo muchísimo, es decir, que me siento absolutamente chipionero y estoy muy agradecido, claro, mis primeros años, ¿no? En la escuela de los franciscanos aquí en Chipiona, etcétera, y tengo como natural pues mucha vinculación familiar y luego de amistades y de todo, ¿no? De manera que aun cuando mi carrera profesional se ha hecho en Madrid, porque bueno, no cabe duda que tiene otros alicientes y eso, mi vinculación con Chipiona ha sido ininterrumpida, ¿no? O sea que, Antes de entrar en el mundo universitario, que entraremos luego, sí. usted, para que la gente de Chipiona lo concreten y lo conozcan, Sí. es hijo de una persona muy conocida en Chipiona, Sí. que fue director de Caja de Ahorro de Cádiz, Sí, Unicaja, eso durante es. muchos años, Sí, que era veguita. exactamente, sí. No, y de hecho a nosotros desde pequeño, ¿no? Es decir, siempre nos han llamado los veguitas, sobre todo de pequeño, ¿no? Es decir, tanto a mi hermano José Manuel como a Juancho y a mí, pues nos llamaban los Veguita, que es el apellido segundo de mi padre, y a mi padre le llamaban Veguita y a nosotros un poco por extensión también, ¿no? Así es que esa es la verdad, sí. En sus comienzos estudiantiles llegó usted a conocer o a recibir clase del padre Fray Baldomero. Sí, yo estuve con Fray Baldomero, que en realidad fue el profesor de mi padre, ¿no? Y de la generación de mi padre. Yo lo conocí ya muy mayor, durante algún tiempo, ¿no? Algún tiempo, la época en que yo hacía más o menos el bachillerato, hasta el bachillerato elemental, digamos, ¿eh? Yo lo conocí ya muy mayor y de hecho él estaba ya jubilado y daba clases un poco así en plan casi privado, digamos, en el santuario, en los últimos años, ¿no? Eso es, sí. Pero he oído hablar muchísimo, sobre todo de mi padre, claro. Lo poco que conocí usted de Fray Baldomero, ¿qué le pareció como persona y como docente? Sí, como docente, más que de testimonio directo, digo, es la generación anterior, pero vamos, yo los años que estuve con él me parecía que era un hombre muy inteligente, con una gran vocación y con una gran preocupación, ¿no?, por la cultura de Chipiona. Claro, estamos hablando quizá, en fin, que hayan pasado 30 años probablemente, y afortunadamente también el pueblo
luego lo ha cambiado a mejor pues muchísimos aspectos, ¿no? Pero yo creo que fue un hombre pionero en este sentido bueno, en preocuparse por ampliar la cultura de la gente y con una sensibilidad especial, ¿no?, para los chavales que más o menos entonces, yo creo que por pura circunstancia vital, pues a lo mejor la media docena de chavales que entonces estábamos un poco empezando a estudiar, ¿no? En aquella época aquí no se podía hacer todavía, por ejemplo, el bachillerato hasta el final y eso, y entonces yo creo que Frío Baldomero sí que hizo una especie como de puente, ¿no?, entre los tiempos, digamos, muy antiguos y un poco ya las nuevas generaciones, aun cuando ya la mía, en fin, ya decía, hablando de una edad un poco de madurez, pero en fin, todavía de un tiempo ya un poco lejano, digamos. Yo creo que era un hombre muy inteligente y sobre todo con mucha vocación y con mucha preocupación por subir el nivel cultural y por rescatar y dar posibilidades a gente que entonces no teníamos otra manera, ¿no?, de ir a estudiar fuera, a lo mejor, ¿no?, para todo el mundo. Aparece también la personalidad del padre Ángel Nebreda, Sí. que creo que también tuvo... Sí, el padre Ángel Nebreda sí realmente sí ha sido más profesor mío, ¿no? Yo recuerdo incluso que de hace unos años, en fin, tuvieron aquí la amabilidad de invitarme a una especie de homenaje cuando se le hizo lo de la estatua y vamos, me invitaron para que hiciera una especie de semblanza y yo la titulé la charla aquella en las escuelas actuales, la llamé precisamente un hombre bueno venido de fuera, más o menos. Porque creo que también hizo una labor muy importante. En fin, todas las cosas humanas pues son, en fin, valorables desde dos perspectivas. Hay luces y sombras como en todo lo humano, ¿no? Pero yo creo que honor a la verdad hay que decir que creo que es un hombre que hizo mucho y muy bien por el pueblo de Chipiona también, ¿eh? Es decir, yo todavía recuerdo, y eso yo asistí personalmente, que las propias escuelas, donde fue una donación de la señorita Pepita Vidal, bueno, pues el padre Ángel peleó, ¿no?, y luchó ahí piedra a piedra lo que era la famosa tapia de los moros, ¿eh?, que, en fin, allí es que estaba con la maza y el martillo sacando piedra, luego peleó mucho para que los americanos trajeran unas máquinas enormes que trajeron para alisar todo aquello, que aquello era la parte toda aquella del arroyo, que estaba un poco inestable la tierra, etcétera. Entonces, en fin, yo recuerdo que ha sido un hombre muy luchador, creo que ha hecho mucho también por las generaciones sucesivas, ¿no?, de muchachos y de chavales de Chipiona, y como digo, con luces y con sombras, como es natural, ¿no?, en todas las cosas humanas, pero yo creo que Chipiona le debe el merecido homenaje que le hicieron, porque creo que es un hombre que dejó buena parte de su juventud, ¿no?, aquí en Chipiona. Y luego con una talante también, pues claro, en aquellos años era muy joven, él era sacerdote y, en fin, se encargaba de sus misas y sus cosas religiosas, pero luego también estas cosas de organizar partidos de fútbol, partidos de baloncesto, las excursiones aquí al Pinar, etcétera, etcétera. Yo creo que habrá probablemente muchos chipioneros de mi generación que tendrán buen recuerdo del padre Ángel. A nivel anecdótico, creo que también usted llegó a recibir clases en el Faro de Chipiona, un sitio donde Sí. mucha gente ha recibido clases que Sí. no toda la gente lo sabe. Lo sabe, efectivamente. Había un farista llamado don Francisco que... Del Río. Del Río, efectivamente. Que bueno, yo recuerdo que un verano, porque mi padre tenía un poco la obsesión de que el verano de estudiante, independientemente de que aprobaras o no aprobaras, o te quedara una pendiente, etcétera, que el verano era muy largo y entonces yo sí me acuerdo que mi padre nos mandaba allí a recibir clase con don Francisco, ¿eh? Y entonces me acuerdo que para nosotros era una... vamos, me acuerdo perfectamente, ¿no? Es decir, entrando a la derecha había una enorme sala de techos altísimos y él nos daba clase, pues me acuerdo de matemáticas perfectamente y no sé si me acuerdo de física. Por lo menos 2 años estuve yo, sobre todo en verano, por esta idea de, bueno, de no dejar todo el verano sin... Y tengo también muy buen recuerdo de don Francisco, sí. Bueno, cuando usted llega al mundo universitario, ¿cómo encuentra universidad? Porque imagino que estaría muy movida, ¿no? Sí. Bueno, efectivamente yo entré en la universidad exactamente al año 66. Y yo me vi con un chaval de 18 años con unas posibilidades enormes, y yo siempre lo recuerdo entre amigos, ¿no?, como anécdota, de llegar a Atocha con un nivel cultural más bajo en general que en Madrid. Es decir, para mí, y yo no era mal estudiante, también feo decirlo, pero vamos, la verdad es que no era mal estudiante, pero yo sí sabía que Madrid tenía el listón, digamos, más alto. Entonces para mí el primer año fue un poco tener que subir y superar el bache, digamos, entre la educación que más o menos yo llevaba desde Cádiz y un poco el nivel que había en Madrid. Eso en cuanto al, digamos, al nivel académico. Yo en general, vamos, me incorporé bien, ¿no?, al ritmo de la universidad, etcétera. Al principio con un cierto recelo, porque claro, no sabes exactamente qué es la universidad, en mi familia tampoco había habido hasta entonces nadie universitario,
Por otra parte, en fin, yo suponía decir, un cierto gasto económico para mis padres, no que fuera a Madrid, bla, 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 etcétera. Y luego ya desde el otro punto de vista, la universidad, hombre, yo creo que para todos los que hemos sido universitarios, y yo creo que los españoles debíamos ser universitarios todos, independientemente de que luego trabajes en lo que te dé la universidad o no, ¿no? Porque creo que te abre un poco las miras y te abre un poco lo que es el mundo, te hace vivir por lo menos 2 o 3 vidas distintas si eres universitario que si no lo eres. Porque te educa, porque te da un talante de libertad de pensamiento, de amplitud de miras, en fin, en la medida en que es posible, si además la universidad te prepara para, en fin, el mundo laboral, tanto mejor, ¿no? Y bueno, y de hecho suele ser, ¿no? Y luego eran los años, como decía, años 66, que yo el año 68, que fue el año que cerraron la universidad, estaba yo en segundo curso de 68, pues, hombre, se vivía un poco toda la lucha, efectivamente, bueno, pues de los últimos años del franquismo y con el fermento social que había, de la no participación política, se estaban un poco gestionando, pues, mucha movida, ¿no? Y yo en cierta forma, pues la verdad es que también participaba. No me puedo presentar ahora como tantos hacen alardes, ¿no? De que todo el mundo corría delante de los grises o detrás de los grises, etcétera, etcétera. En fin, ya vemos que todo esto es también una cierta propaganda. Pero en todo caso yo creo que fueron unos años también de mucha inquietud política y de mucha... Yo me acuerdo, por ejemplo, en fin, que cuando estaba en primero y en segundo estaba encargado de comprar los libros entre los compañeros y entre medio docena recolectábamos dinero pues para comprar libros del Rodeo Ibérico, libros que a lo mejor no se podían conseguir en Madrid. En fin, eso yo creo que fueron años también pues muy agradables, ¿no? Y muy... no diría que concienciado, porque digo que tampoco me voy a poner medallas ajenas, ¿no? Pero sobre todo poder vivir esa experiencia yo creo que fue también para mí ha sido muy formativa, ¿no? Por lo que implica de tolerancia y de un poco de perspectiva y de horizonte, en fin, de cómo las sociedades tienen que evolucionar con mayor comprensión y con mayor capacidad de, bueno, de respeto y de tolerancia, etcétera, ¿no? ¿Cómo se vivió en la universidad? Me imagino que ya usted estaría como docente la muerte de Franco. Sí, sí, cuando murió Franco, bueno, yo voy a contar una anécdota a propósito. Yo había terminado el año de Franco precisamente mi tesis doctoral, ¿no? Y entonces, bueno, por razones un poco ya personales, pues yo hice oposición de instituto ese verano. Y me acuerdo que, bueno, nos presentábamos 100, ¿no? En toda España, todavía eran nacionales, claro. Y había 10 plazas. Y entonces ese año suspendieron el primer ejercicio, bueno, interrumpieron el primer ejercicio, y yo me vine precisamente a Chipiona para preparar el segundo ejercicio, porque yo iba a pasar el corte, digamos, de la oposición. Entonces ese verano se muere Franco, y con todo el problema, ¿no?, de la enfermedad, en fin, y tal. Y yo viví un poco la experiencia esa de que digo, joder, a ver si ahora precisamente va a coincidir que con el cambio de régimen, con el cambio de situación política, se va a anular el temario de las oposiciones y vamos a tener que empezar otra vez con otra, ¿no? Pero en todo caso yo creo que afortunadamente se vivió, independientemente de la experiencia de cada uno y el grado de compromiso de cada uno, etcétera, se vivió, pues hombre, como un momento de enormemente histórico, y se habían generado muchas esperanzas, muchas expectativas, y por otra parte, pues bueno, la zozobra o la inquietud, pero está claro, ¿no?, que hoy ya con una cierta perspectiva se puede decir que se hizo una transición política modélica, modélica porque por lo menos se evitó, en fin, los traumas de todavía la guerra y, en fin, aun cuando todavía hay mucho tema de qué hablar, ¿no? Es decir, es un tema que no está todavía suficientemente superado, pero yo creo que en aquellos años el país en general y la sociedad, y no necesariamente los políticos, pero también vamos los políticos, yo creo que se dio una señal, ¿no?, inequívoca de madurez y de sensatez, y creo que ha sido un proceso bastante bien llevado a mi juicio. Hoy día la universidad, ¿qué ha cambiado, cuánto ha cambiado y cómo ha cambiado? Porque Sí. me imagino que no será igual. Sí, la verdad es que es muy distinta, muy distinta. Yo aquí sí que realmente soy menos optimista. Quizás sea ya un poco por razones de edad, pero en fin, puedo distinguir estratos, ¿no?, en mi afirmación. Yo creo que en general, en fin, en tanto que el país sigue adelante, la universidad sigue siendo todavía uno de los grandes motores sociales. De eso estoy absolutamente convencido. Es decir, es nuestra obligación, como institución que se dedica a preparar a la juventud en carreras, en fin, cada una en su especificidad, etcétera. En tanto que el país sigue adelante, no podemos caer en la tontería, para mí es una tontería, y por tanto comprometo una palabra ya valorativa, una tontería de decir que los estudiantes de ahora saben menos, están menos preparados. Yo creo que no. Es decir, están distintamente preparados. En algunos aspectos no son, en fin, el formato tan estándar como en mi época,
pero bueno, es verdad que se siguen haciendo puentes y los puentes no se caen, y es verdad que los pueblos a través de las autonomías pues están gestionando su cosa mucho mejor, los médicos, creo que los hospitales siguen funcionando mejor que hace 20 años, el mundo de la informática es una novedad, en fin, que se ha implementado perfectamente, hay mucha mayor conciencia social, medioambiental, etcétera, etcétera. Yo creo que esto en buena medida es un producto de la universidad. Es decir, que la universidad sigue formando buenos médicos, buenos arquitectos, buenos profesores, buenos profesionales, etcétera, y eso permite que el país siga adelante. Por tanto, no es verdad que los chavales de ahora salgan de la universidad menos preparados. Siguen tanto o mejor preparados. Lo que ocurre es que hay una contracción económica o social y laboral, en el sentido de que a los chavales se les está pidiendo ahora cosas que antes no se pedían. Y de hecho puedo hablar por experiencia, mis propios hijos estaban mucho más preparados que yo cuando han terminado, porque se les pide, bueno, que tengan conocimiento de idiomas, se les pide que tengan conocimiento de un inglés bilingüe, se les piden que tengan los conocimientos de informática, se les pide que tengan una serie de cosas que a nosotros, por ejemplo, no se nos pedían, que lo hemos tenido un poco que ir también reciclando. Creo que en mi generación nos hemos reciclado muy bien, por ejemplo, con el tema de la informática en general, etcétera. Pero no, yo creo que a los chavales se les pide muchas cosas más que se me pedían a mí. Yo sabía, y cuando vuelvo un poco a enlazar con lo anterior, que si yo terminaba bien mis estudios en Madrid tenía trabajo al día siguiente, como tuve, cosa que ahora a los mejores estudiantes que yo, pues no ocurre. Y ahora ya desde la perspectiva de profesor, por ejemplo, yo he participado en muchos tribunales de tesis, de oposiciones, de institutos, de distintos grados en la universidad. Y, por ejemplo, los currículum que tienen los candidatos a estos puestos son mucho más completos que nosotros. Es decir, que uno tenía que tener la tesis doctoral y la verdad es que tenía seguro prácticamente una plaza. Hoy día hay muy pocas plazas, hay mucha mayor competitividad, los chavales están mucho más preparados, tienen hecho un máster, han ido a Estados Unidos, han ido a Francia, han ido a Inglaterra, pero no hay plazas, porque el mercado laboral está muy contraído. Y tienen publicado artículos, y tienen publicado reseñas, y tienen publicado valoraciones en revistas internacionales, y sin embargo la universidad no les ofrece posibilidades. En este sentido es una pena, ¿no? Usted que ha tenido cargos a la Universidad Complutense como cargo de secretario, Sí. Lo que sí me interesa saber es la valoración de los cursos de verano de la Complutense, Sí. que a nivel nacional tienen bastante predicamento y que no sé si, bueno, tiene una evaluación positiva o negativa. Sí, pues sí, la verdad es que la tengo, ¿no? Porque, en fin, es un poco la ventaja de los años, que, en fin, yo soy un hombre inquieto, entonces la verdad es que no creo que no ha habido palo que no haya tocado, ¿no? Y, bueno, creo que también es una talante de vivir la vida, ¿no? Yo creo que si la vida se vive intensamente, se vive en 3 o 4 veces, y ya que es limitada, procuremosla vivir de la mejor manera, lo más completa posible. Yo en los cursos del Escorial he participado 3 o 4 veces, ¿eh? A veces he participado en un curso de traducción e interpretación, otros en un curso de literatura, etc. Un año, por ejemplo, intenté organizar un curso sobre el libro universitario, concretamente, vamos, codirigido por mí, ¿no? Y tal, que luego no funcionó por diversas razones. Pero bueno, es decir que por tanto he tenido una aproximación también próxima, he participado y he intervenido en varios años. En cuanto a la gestión de los cursos, en cambio, la dinámica me parece a mí que está muy mal llevada. Y también comprometo una valoración, es decir, que tampoco me retraigo, ¿no? Y creo que con cierto conocimiento de causa. No me refiero solamente a los últimos años, sino casi un poco desde su fundación. Es decir, eso se empezó en época del profesor Villapalos, del rector Villapalos, y bueno, Villapalos tiene mucho mérito, era un hombre de mucho empuje, de mucho arranque, pero me parece que cometió un error social importante, y es de traer fondos de la Universidad Pública de la Complutense para lucirse él y su equipo en los cursos de verano del Escorial, que efectivamente están implementados con muchos recursos, con mucho dinero, son cursos en general bastante buenos, tienen mucho éxito, traen figuras importantes, ¿no?, en los diversos campos de las ciencias y de las humanidades, etcétera, pero por tanto les reconozco mucha validez en este sentido, pero en cambio creo que también es de justicia decir que el dinero que se utiliza, ¿no?, para montar un poco el tinglao de los cursos del Escorial no puede hacerse a costa de desatender una universidad pública, porque los fondos públicos siempre son limitados y
la universidad sigue estando muy necesitada de fondos, es decir, que es que no hay, empezamos a comparar los parámetros de lo que son las bibliotecas universitarias de Complutense y está deficiente respecto de otras. Empezamos a estudiar, por ejemplo, la situación de los laboratorios y vemos que también son deficientes. Empezamos a ver cuál es la financiación en investigación y vemos que también es deficiente. Entonces yo le haría esta crítica de que creo que no se pueden utilizar fondos públicos de escaparate en detrimento de unos fondos públicos que deben ir destinados a la... Es verdad, y termino muy brevemente, que los fondos del curso del Escorial parte del principio de la autofinanciación. Es decir, que se pide que cualquier programa que se quiera hacer de un curso se tiene que autofinanciar. Pero en fin, este es un tema que es más o menos... habría que matizar un poco todo esto. Aunque parezca increíble, pero habrá que preguntar, o sea, habrá que explicarle a la gente qué es un catedrático de clásicas. Sí. Bueno, pues un catedrático de clásicas es un profesor que se ha interesado por razones un poco temperamentales o, en fin, o a veces puramente coyunturales. Yo cuando hice el preo, yo soy de la generación del preo, pues no sabía realmente qué hacer, ¿no? Pero bueno, influyen un poco indudablemente los profesores, ¿no? Los profesores inducen un poco a cerrar ciertas cauces, ciertas vías, y en cambio parece que más o menos inducen o abren otras. Un catedrático de clásica, pues es, bueno, en fin, independientemente de la jerarquía, yo he sido desde ayudante, yo he pasado por toda la categoría, digamos, un poco de la universidad, he tenido la suerte de llegar a catedrático, pero he pasado por todos los niveles previamente, ¿no? Anteriormente. Entonces, yo soy un profesor al que le gusta el conocimiento del mundo antiguo, de la literatura antigua, del pensamiento, de la mitología, sobre todo el arte. Entonces, pues bueno, es una profesión en la que, siendo en cierta manera minoritaria, pero creo que de alguna forma el mundo antiguo nos ha dado ciertas claves de nuestra propia civilización. Y a mí eso me ha atraído. Es decir, desde, por ejemplo, lo que es la invención del alfabeto, a lo que son los patrones un poco de la estética, de lo que es un poco los conceptos filosóficos fundamentales, de lo que es, por otra parte, el conocimiento de las lenguas, lo que es la gramática comparada, etcétera, es decir, el mundo de la mitología. Hay una serie de disciplinas o de materias que a mí me han gustado, como en fin, a cada uno le han podido gustar otras aficiones, y he tenido la enorme suerte de que esto al mismo tiempo me ha permitido, bueno, pues una solución, digamos, también un poco vital, ¿no? Es decir, que siendo profesor te puedes dedicar realmente a lo que te gusta. Y bueno, como todos mis compañeros en general, creo que en la universidad y en esta especialidad se trabaja bastante. Es un mundo que te permite publicar, que te permite hacer desde artículos de divulgación a trabajos de investigación, etcétera, y la publicación de libros, etcétera. De manera que creo que se da un poco un conjunto, ¿no?, de circunstancias pues francamente muy agradables. Por otra parte, me permite también estar en contacto permanentemente con generaciones sempiternamente de jóvenes, porque claro, uno se va haciendo mayor, pero yo siempre tengo alumnos de 18 años y de 20 años y de 22 años. Tú vas cumpliendo 30 y 40, pero los alumnos siguen teniendo 18 y 20, con lo cual uno no pierde nunca anquilosas, pero con cuando te anquilosaras vitalmente, que tampoco creo que sea mi caso, pero el contraste de que cada día tienes alumnos de 18 y de 20 y de 22 años, eso es un estímulo permanente. En fin, lamentablemente... claro, no todos los alumnos tienen el mismo nivel, pero en fin, también te permiten, siempre fichas en una clase 3 o 4 alumnos los más inteligentes, ¿no? Y es un poco, en fin, si me permite un poco con permiso de las mujeres, pues cuando ves un grupo de mujeres, pues siempre hay 2 o 3 que te llaman más la atención. Bueno, pues un poco también es eso. Cuando se habla en la universidad de la excelencia, etcétera, es la excelencia intelectual. Y ese es un poco el reto también, porque el alumno inteligente siempre te plantea preguntas inteligentes, siempre te mantiene en la zozobra de que te pueden preguntar algo que no sabes, ¿eh? Y no hay mayor belleza intelectual que reconocer que no sabes, pero sí prometer que mañana lo sabrás para contarlo, ¿eh? Intuyo, no sé si me equivoco, que el tema esto de las clásicas, las humanidades, Sí. parece que es algo a extinguir. Porque Sí, por lo que se avecinan de reformas y... sí, en general, la verdad es que yo desde que era estudiante venía oyendo esta cantinela, ¿no? Y luego la verdad es que, quiero decir, tampoco, es decir, una amenaza como permanente de extinción. Creo que se ha pasado una situación en la que, bueno, por tradición cultural, histórica,
España ha vivido unos años de mucho auge, ¿no?, de este mundo, y creo que ahora simplemente las aguas se han conducido. Es decir, no creo que se pueda imponer de manera obligatoria ni la enseñanza del latín, etcétera, etcétera, a todos los chavales de bachillerato, pues porque no cabe duda que, en fin, que el currículum es una especie, por decirlo en términos vulgares, como un salchichón. Entonces el salchichón hay que irlo segmentando en partes, ¿eh? Cada parte del salchichón son las asignaturas. Entonces, qué duda cabe de que hay una formación más tradicional, donde parte del salchichón correspondía a estas enseñanzas, pero también la vida evoluciona, la sociedad progresa, cambia, a veces no necesariamente para mejor, pero bueno, globalmente pienso que sí. Entonces de ese salchichón hay que abrir otras tajaditas, y hay que introducir otro tipo de materias. Y yo creo que tampoco hay que alarmarse en exceso. Yo creo que hay una situación en la que hemos pasado de una predominancia, digamos, de estos estudios a la actualidad, de la que creo que tiene una cierta representación. Lo que sí hay, en cambio, es que la gente que nos dedicamos a esto somos muy vocacionales, porque no hay otras salidas profesionales, y por tanto es gente que está muy interesada, muy interesada. Y al mismo tiempo tengo otra experiencia, por ejemplo, yo los años que estuve de secretario de la facultad me cayó, por mi suerte, no digo para mi desgracia, me dio muchísimo trabajo, pero para mi suerte, porque me permitió conocer un poco cómo funciona la administración de la universidad desde dentro, me correspondió hacer la reforma de los planes de estudios en toda la facultad. Y entonces, bueno, pues me encargué, porque bueno, tenía el compromiso siendo secretario, de implementar los planes de estudios, hacer todas las reformas con 14 departamentos, de francés, de inglés, de hispánicas, de alemán, etcétera, etcétera. Y entonces conocía muy bien cuál era el panorama de los planes de estudios. Y la reforma, entonces, para los de clásicas en general, pues creo que ha sido un poco reconducir una situación, porque actualmente hablamos, por ejemplo, de si hay 1000 alumnos en la facultad, pues 350 son alumnos de inglés, 200 pueden ser de filología hispánica, que son los que tienen más salidas profesionales, y el resto pues nos lo repartimos un poco proporcionalmente, ¿no? Pero en cambio cuento otra anécdota, y es que yo algunos años he dado clase de mitología griega y del simbolismo de la mitología, del significado, de la función de los mitos. He dado clase, por ejemplo, de literatura clásica para los alumnos de historia del arte, y he tenido experiencias, por ejemplo, sobre todo en estos dos grupos, que son en torno a 120, 130 alumnos todavía, de que había gente ya un poco mayor. Gente mayor, pues la típica un poco señora, ¿no?, que no había estudiado previamente, que ya tiene a sus hijos un poco mayorcito, que se recicla para estudiar, prejubilados de un banco, que también está toda su vida trabajando, etcétera, no han podido dedicarse a estas asignaturas atractivas, y personas con 55, con 60 años, directores de banco, directores de economistas, empresarios, ingenieros, etcétera, que se sienten vocacionalmente atraídos por estas asignaturas, es decir, que algo tiene el agua cuando la bendicen, ¿no? Entonces he tenido esta experiencia que ha sido también muy bonita. Es decir, que no siendo currículum obligatorio, hay sectores sociales con sensibilidad o con gusto que han venido voluntariamente a esto, y por lo tanto es muy gratificante también esta experiencia. Habrá que convenir que el que no sabe latín está dispensado de tener sentido común, o es algo exagerado. No, yo creo que son un poco tópicos. Yo personalmente pienso que son un poco tópicos, ¿eh? De hecho, decir, eso es una crítica que a veces se dice futuristamente. Si quitamos el latín haremos una sociedad que no tiene... Pero claro, el argumento es reversible, porque todos los políticos actuales por generación han estudiado latín, y la verdad es que son sujetos pasivos, ¿no?, de las mismas críticas que a veces dicen. Pues si hablan mal, no será ni porque hayan estudiado latín o no hayan dejado de estudiar latín, y efectivamente hablan mal. Si se cometen faltas de ortografía, pues creo que es realmente por lo mismo. Creo que las razones son un poco más profundas. Hemos pasado en cierta medida de la galaxia Gutenberg, del elemento bueno, pues gráfico, ¿no?, y del mundo del libro, del mundo de la imprenta, pues al mundo del audiovisual. Como todo proceso, yo he conocido muy bien, ¿no?, precisamente por mis estudios, qué ocurrió en Constantinopla en el año 800 con Focio, cuando los manuscritos dejaron de copiarse en mayúscula y pasaron a copiarse en minúscula. Esto es el fin del mundo, porque se van a copiar los manuscritos. Pasó luego en 1470, cuando se inventa la imprenta. Los manuscritos dejan de copiarse porque hay un aparatito que permite, bueno, pues no tener que volver a copiar el manuscrito, sino que se pueden hacer tiradas del mismo ejemplar un número teóricamente ilimitado de veces. La imprenta va a ser el final de la cultura, la imprenta va a ser tal y cual. Aparece el ordenador va a acabar ya con la literatura, con el mundo del papel impreso. Yo creo que no, yo creo que un síntoma de inteligencia individual
y yo creo que social es hacer compatible lo aparentemente incompatible, porque yo creo que es la manera de enriquecer mejor la sociedad. Es decir, no plantearlo en términos de dicotomía, de incompatibilidades, sino de estratos acumulados. Yo creo que eso es lo que individualmente y socialmente creo que es lo mejor. No es el mundo de la imagen frente al mundo de la literatura escrita, ni el mundo de la literatura coexistirán. A mí me preguntan muchas veces si alguna vez desaparecerá el libro, sustituido por el mundo del ordenador. Y yo tengo una anécdota al respecto que contar, y creo que es un argumento irrebatible. Uno a la cama se puede ir o con un libro o con una señora, o con un señor, evidentemente, ¿no?, en cada caso, pero lo que no me voy es con un ordenador. Está claro. Hay una cosa que a mí me interesa bastante porque siempre se habla en la sociedad nuestra actual, que es una sociedad corrupta, Sí. una sociedad falta de valores, fuera de los valores. Sin embargo, yo creo y pienso que todas las sociedades han sido igual o más de corruptas que esta, Sí. porque ya en el Imperio Romano ya hubo sus corrupciones. No sé Sí. qué opina usted en torno a esto. Sí, no, pues en buena medida un poco exactamente coincido. Es decir, yo creo que las sociedades no son en sí ni corruptas ni incorruptas. Por otra parte, en fin, pues todos tenemos experiencia de que sociedades anteriores que parecían como mucho más honestas eran más hipócritas. Es decir, que no es un problema, lo que creo que actualmente es una sociedad mucho más transparente. Entonces la transparencia tiene la ventaja y el inconveniente de lo que es transparente, es decir, se ve todo más. Y entonces, como se ve todo más, estamos en un permanente escaparate. Si uno quiere enseñar el escaparate de tu tienda, pues ves una cosa, y si quiere enseñar la trastienda, ves otra. Pero yo creo que todas las sociedades son una superposición de honestidades, de deshonestidades, de transparencias, de luces y de sombras. Creo que la nuestra se caracteriza, y creo que es un mérito, afortunadamente, de que un sistema político democrático es mucho más transparente que uno no democrático, que una sociedad permisiva es mucho más transparente que una no permisiva, que una represiva. Creo que una juventud educada en valores sociales y creo que es mucho mejor que una sociedad pues mucho más coercitiva, etcétera. Yo en eso no soy nada pesimista, sigo siendo la idea de que hay un progreso social permanente. Lo que ocurre que en los cambios de valores, pues en todos los momentos además acelerados, en los que se pueden cambiar de ciertos valores, bueno, pues un poco se desajusta un poco el sistema, ¿no? Pero yo creo que ni nuestra sociedad es más mejor ni peor que las anteriores, son distintas, con aspectos mejores y con aspectos peores. Lo que decía antes en general de la juventud, yo creo que no es la juventud peor, en modo alguno, y creo que unos valores de libertad son siempre superiores a unos valores de coercitivos o de limitativos. Y no hay más que mirar, quiero decir, en fin, distintas sociedades a nuestro alrededor. Debemos mirar un poco las más tolerantes y las más y en cambio ser un poco más críticos con otras que son más autoritarias, y en fin, y creo que el progreso está precisamente en la tolerancia, sin lugar a dudas. Hay sociedades que nosotros hemos tenido la suerte de vivir, creo que en el contexto occidental, pues un renacimiento y una revolución industrial, y hay otros países, y esto ha permitido, junto con la Revolución Francesa y con el tipo de revoluciones de la liberación de la mujer, ¿no?, actualmente, en fin, la mayor tolerancia en cuestiones religiosas, en cuestiones de homosexualidad, etcétera. Creo que esto es un enriquecimiento de una realidad que inexorablemente es real. La escondamos o la pongamos en el escaparate. Y en cambio hay otras sociedades que están pendientes, pues, de hacer todavía ciertas revoluciones. Es decir, yo creo que esto lo aprendí precisamente de mis griegos. La sociedad tiene que ser laica y no puede ser religiosa. Entonces ha costado siglos y la guerra de los 100 años en separar la sociedad civil de la sociedad religiosa. Y no se trata otra vez, como decía antes, de ponerlas enfrentadas, sino que cada una tiene su plano y su ámbito. Una cosa es el ámbito de lo privado, de lo personal, y otra cosa es el ámbito de lo social. Entonces creo que nuestra sociedad ha dado pasos enormes, ¿no?, en esa liberación. La sociedad tiene que ser laica y no estar predominada o en fin, encorsetada por unos criterios religiosos. Dios le oiga. Esto es, así esperamos. Bueno, antes de pasar... En eso, sí. perdón, soy un poco también selectivo, es decir, que puedo dar imagen a veces de tolerante, pero creo decir que hay ciertos valores, por recoger el término que se me preguntaba, que creo que son indudablemente mejores que otros. Entonces creo que puede ser antropológicamente, todas las sociedades pueden ser interesantes, pero no creo que sean todas iguales. Para mí una civilización
que ha llegado a definir un código de los derechos humanos, se aplique o no. Este es otro tema, tenemos que ponernos en camino. Pero bueno, es un poco la utopía, tenemos que vivir en los derechos humanos. Entonces, una sociedad que admite, por definición, y firma unos convenios para admitir los derechos humanos, me parece, mucho más justa, más solidaria y mejor sociedad que otras sociedades que por otro tipo de razones y de causas, que esto nos llevaría lejísimo, pues no lo admiten. Sean por razones religiosas, por razones económicas, sociales, estructurales, etcétera, etcétera, creo que la nuestra, gracias al Renacimiento y gracias a la Revolución Francesa, creo que han hecho un código de valores que es superior al de otras civilizaciones, eso sí me parece. En torno a esto, una pequeña maldad. La figura de los reyes católicos en este caso es una figura retrógrada. Sí, la figura de los reyes católicos, que yo he vivido todavía, claro, en mis años iniciales de bachillerato, un poco la España imperial. La España imperial, que viene más o menos impostada en la figura de los reyes católicos, puesto que todo en el legado de la época de Franco, en fin, la única manera de conseguir entonces una identificación nacional centralizada, pues era tomar unos santos patrones. Los santos patrones mejores para entonces eran los reyes católicos, que primeramente por el apellido de católicos y por reyes, pues consiguieron aproximadamente la unificación de España, etcétera. Entonces surge la idea del Estado como nación, como España. Esto en una época de autoridad centralista, de fuerte nacionalismo, ¿no? Como en la época de Franco, de los años que estoy recordando, pues evidentemente era un poco el emblema, qué duda cabe que precisamente cuando la sociedad ha permitido hacer relecturas de la historia, se ve que la figura de los reyes católicos no era exactamente la figura que a nosotros nos transmitieron. Tuvieron ciertos éxitos, pero evidentemente la historia está demostrando, por eso yo creo que la historia hay que volver a releerla, porque nunca se hace una lectura completa de la historia. La historia hay que releerla y nos está enseñando permanentemente enfoques nuevos, sensibilidades nuevas. Unos mismos hechos se pueden leer de manera muy distinta y sobre todo, en fin, con mayor libertad se pueden hacer emerger y aflorar datos que hasta entonces han podido estar, que es lo que ha ocurrido con la época de los reyes católicos. Entonces, es decir, el problema de los judíos, el problema de la intolerancia con las minorías, en fin, son sombras, ¿no?, de esta época. El exceso de centralización es una lacra, junto a otros valores políticos importantes, ¿no?, de configurar el Estado como Estado nacional, pero el no respeto a las minorías evidentemente es una lacra, ¿no?, que hay que imputar, ¿no?, a la época de los reyes católicos. Por cierto, ¿no le ha tentado a la política? Pues la verdad es que no. Yo respecto de la política, con todos mis respetos, ¿no?, pero en fin, con una cierta capacidad de análisis y de crítica, no me ha gustado porque la política implica necesariamente, a mi juicio, hacer dejación a veces de tus propias convicciones íntimas. Entonces, se me va a decir que es un poco el prurito del intelectual, puritano, que se quiere tener un poco en que él domina la verdad y los criterios mejores y tal y cual, pero bueno, de alguna forma creo que la política, que razonablemente es el instrumento con el que las sociedades articulan una mejor convivencia, buscando la mayor justicia, etcétera, yo tengo que decir que la política española no me interesa más que como puro intelectual, pero no como experiencia. Soy más admirador, por ejemplo, de la política británica. Es decir, y creo que una de las grandes lacras históricas de nuestro país es que, y no me refiero solamente a los políticos de ahora, sean locales, de un partido, de otro, sean regionales, sean de la comunidad, sean del ámbito nacional, creo que en España, históricamente, desde hace muchos siglos, no han estado en la política los verdaderos aristócratas, no en el sentido estricto de la palabra aristócrata, de la clase aristocrática, sino de los aristócratas intelectuales, mentales, sociales, económicos. Es decir, creo que no hemos tenido una mala suerte como país, y creo que en cambio el caso de Inglaterra es radicalmente distinto. Inglaterra ha estado durante muchos siglos dirigida por la gente con mayor capacidad creativa, con mayor sentido social, con mayor sensibilidad, con menos egoísmo, con más altruismo. Y eso en España creo que no se ha dado desde hace muchos siglos. Y la verdad es que, por tanto, no he tenido
hasta ahora por lo menos, ninguna, con todo mi respeto, como es natural, ¿no? Creo que es una manera de organizar la sociedad de la mejor manera posible, pero tengo yo mi cierta reserva respecto de la figura de los políticos en España en general. Hablando del nivel cultural, siempre se ha dicho que bueno, España es uno de los países donde más se edita, más se publican libros, pero paradójicamente donde menos se lee. ¿Qué hacemos con esos libros? ¿Los vendemos luego al kilo, al peso? Pues eso es otra realidad, bueno, en la que ciertamente conozco algo, ¿no? Por mi vinculación precisamente con el mundo editorial. Creo que es una sociedad en la que se edita mucho y se lee todavía bastante poco, bastante poco. Yo todavía recuerdo mis primeros años en Inglaterra, donde veía que todo el mundo compraba en la estación de metro y la estación del tren de cercanía una novela y te ibas leyendo la novela en el metro y todo el mundo la iba leyendo. Y luego la tirabas o no la tirabas. Donde había unas librerías de segunda mano, que eran ya las segundas generaciones de libros. Entonces uno en Inglaterra puede comprar libros de segunda mano, y en Francia, lo conozco más Inglaterra, de segunda mano a precios estupendos. Y a veces con anécdotas muy divertidas, pues son libros de segunda mano donde aparecen todavía las anotaciones del antiguo propietario, etcétera, ¿no? Entonces esto está reflejando que es una sociedad infinitamente más culta y más lectora, ¿eh? Y yo creo que el mucho viajar, como decía Cervantes, hace a los hombres más sensibles y más cultos, pero yo creo que el mucho leer también hace a los hombres mucho más libres y mucho más cultos y mucho más tolerantes, ¿no? Entonces yo creo que en España se sigue leyendo todavía muy poco. Se edita mucho, pero lamentablemente se produce muy poco intelectualmente. No hay que confundir el mundo editorial, somos dependientes en una enorme proporción de las traducciones. Es decir, que resulta mucho más barato para una editorial traducir un libro, pagando los correspondientes derechos, etcétera, que encargar un libro. En cierta medida a mí me da a veces pena, porque creo que actualmente en la sociedad española ya hay la suficiente preparación de autores, de valía, etcétera, en los diversos campos, pero en el mundo editorial resulta mucho más barato publicar una traducción que encargar un libro a un autor. Y en todo caso creo que se sigue leyendo todavía muy poco, creo que se sigue leyendo muy poco. Y ahí sí que me parece que es una pena todavía. La red de bibliotecas públicas es francamente detestable. He tenido otra experiencia, es que uno va a Inglaterra y lo primero que vas a una biblioteca del barrio donde vayas y no te piden ningún carnet de identidad, no te piden ninguna, simplemente te da un carrito y dice llene usted de libros y cuando se los lee si quiere los devuelve. Aquí en España todavía la verdad es que cuesta mucho, es decir, en fin, yo tengo cierta facilidad porque puedo ir a una biblioteca pública con mi carnet de investigador, con mi carnet de profesor, con mi carnet, bueno, no te siguen poniendo más que pegas. Y luego los fondos todavía dejan mucho que desear, es decir, se fomenta poco la lectura, se fomenta poco la lectura. Y creo que es una asignatura pendiente en nuestra sociedad. Creo que debería leerse más, junto con muchas otras cosas, ¿no? Pero de luego creo que se debería leer más. El tema de las traducciones es algo muy serio, porque yo no me imagino un libro traducido como traduciría la protagonista de la tesis de Nancy de J. Sanders. Sí. Me imagino que debe ser una persona preparada y que no lo haga con un diccionario al lado, sino con el lenguaje del sentido común y del lenguaje usual, ¿no? Sí. Efectivamente hay muchos registros de lengua, ¿no? Para traducir un libro, bueno, las editoriales normalmente, en fin, trabajan ya con equipos de traductores de garantía, Es decir, yo, por ejemplo, que trabajo en una editorial, pues pertenezco al comité asesor. Entonces, cuando viene un libro, pues mira, el proceso que hay que hacer es el siguiente: pedir los derechos a una editorial extranjera, contar con una persona adecuada, según se trate un libro de arte o de óptica o de química o de psicología o de literatura o una novela, pues bueno, cada campo del saber tiene unos lenguajes y metalenguajes concretos. Entonces, no solamente tiene que dominar y ser competente en la lengua de salida, el inglés, el alemán, el italiano, el francés, etcétera, sino que tiene que ser competente en la lengua de llegada, y el castellano en este caso. Y evidentemente una cierta sensibilidad, mucha sensibilidad. Mucha sensibilidad. Y luego un conocimiento técnico de la materia, es decir, para traducir un libro de psicología hace falta del inglés, hace falta saber muy bien inglés, muy bien castellano, y evidentemente psicología, psicología en el caso de psicología. Si se va a traducir un libro de química, pues tiene que saber la lengua de origen, la lengua de llegada y tus conocimientos de química. Y dedicarle mucho cariño a la traducción, mucho cariño a la traducción. Es decir, una traducción tengo cierta experiencia,
y la verdad es que requiere dedicarle muchísimo tiempo. Afortunadamente ahora con el ordenador es mucho más cómodo, porque uno tiene permanentemente abierto, con posibilidad de borrar, de empaquetar, de cortar un trozo, de volverlo a leer, y no es lo enojoso de antes, donde te ponías con la máquina y ya chico, pues ya casi un poco lo deja porque hay que corregirlo, etcétera. Hoy con el ordenador es mucho más fácil, pero la cantidad de horas que hay que dedicar a la traducción de un libro es espectacular. Y digo espectacular en negritas, como se dice. Y luego hay que corregir pruebas, hay que corregir estilo. Luego la editorial tiene un corrector de pruebas y tiene un corrector de estilo. Y luego vuelve otra vez al traductor y luego vuelve otra vez al corrector. Es decir, que un libro tiene mucha... Sí se quieren hacer, evidentemente, traducciones de calidad, de calidad. Me voy a poner ahora las gafas de Sánchez Dragó para hablar de su libro, Sí. porque usted también ha publicado, en una de las últimas publicaciones, la verdad muy interesante, Antonio Guzmán Guerra con Gómez Espelosín, Alejandro Magno, en Alianza Editorial. Sí. Bueno, pues efectivamente este libro es un libro que publicamos hace unos años, luego ha tenido bastante éxito de venta, lo sacamos primero en un formato grande del libro singular, luego se ha sacado en un formato del libro de bolsillo, y bueno, esta figura de Alejandro, que es una figura también muy singular, muy singular. Tuvimos la suerte hace unos años, pues de que, en fin, se estaba preparando esta película, y no cabe duda, en fin, que la imagen contribuye, ¿no?, a divulgar enormemente la figura de un personaje, como es en este caso, etcétera, y es un libro, pues, que ha tenido bastante éxito. Sin embargo, en este libro de Alejandro, pues tiene varios capítulos, como es natural, pero lo que hemos intentado, un poco al hilo, para que se advierta un poco mi coherencia intelectual, es que el libro se subtitula De la historia al mito. Es decir, la figura de Alejandro ha sido manipulada por la historia y sesgada desde una cierta perspectiva, siempre desde la perspectiva de los occidentales. Las fuentes por las que conocemos a Alejandro, pues claro, son las fuentes griegas y latinas. Pero claro, lo que se plantea en el libro es que debemos hacer una previa crítica y selección de las fuentes. El hecho de que tengamos unas fuentes occidentales no debe decir que nos tengamos que creer que la versión que nos dan los occidentales es la real. Porque en paralelo, y ahí viene la otra óptica, lo que se llama la óptica de las fuentes orientales, la figura de Alejandro no es igual, claro, como se comprenderá fácilmente, si nos creemos lo que nos cuentan los vencedores, que si nos creemos lo que nos cuentan los vencidos. Entonces la figura de Alejandro empieza a estudiarse, y yo creo que es un poco el motivo del libro. Cuando uno quiere hacer un libro, pues no es puramente acumulativo, sino ciertamente un poco ideológico. Entonces, ¿qué pretendíamos con este libro? Pues rescatar la figura de Alejandro, para hacer un equilibrio entre lo que sabemos de él desde las fuentes occidentales y equilibrarla con la visión, lo que se llama heteróptica, de la visión de los otros, la visión de los pueblos vencidos. Un poco como estos libros, ¿no?, de las cruzadas vistas por los árabes. Ya está bien de las cruzadas vistas por los cristianos, vamos a ver un poco cómo la ve. Entonces, ¿cómo han visto a Alejandro los orientales? Como, según decía la tradición occidental, el gran benefactor, poco menos que iba a fundar la ONU, ¿no?, con la fusión de pueblos, fusión de culturas, etcétera, o es un conquistador más que ha ido, pues, a rapiñar el Oriente, a conquistarlo por razones políticas, por razones económicas, por razones de vasallaje, por razón de explotar determinadas riquezas, por tenerlos sometidos, etcétera. Entonces en ese libro se intenta un poco equilibrar, es un granito de arena para equilibrar la visión de Alejandro, un poco más histórica y por tanto más real, pero también desde la óptica de los pueblos sometidos, de los pueblos vencidos. Voy a contar una anécdota. Tradicionalmente las fuentes occidentales decía que Alejandro llevó a la región de Hindu Kush, ¿no?, llegó hasta Samarcanda, como sabemos, pues la cultura, la civilización, los regadíos, etcétera. Bueno, pues esto era una noticia que leíamos en las fuentes antiguas, hasta que en un trabajo de campo, en las excavaciones en Hindu Kush, en Bactria, se ha descubierto que los supuestos regadíos que la tradición occidental decía que llevó Alejandro, ¿no?, para asentar allí sus colonos, para confraternizar con las princesas persas y tal, cronológicamente son muy anteriores a la llegada de Alejandro. Es decir, que eso preexistía, es decir, que por tanto no podemos seguir creyendo que fue Alejandro el que llevó el regadío a la zona de Bactria.
Para el gran público, podemos recordar algunas de sus otras publicaciones. Sabemos que también trabaja para National Geographic y otras publicaciones, ¿no? Sí, yo he trabajado, vamos, en campos diversos, sobre todo en el campo de la historia antigua, por ejemplo, en este aspecto de la figura de Alejandro Magno. He publicado recientemente un librito sobre una introducción al teatro griego, porque he trabajado en varios autores, he hecho traducciones de los autores de teatro griego, la puesta en escena, y desde una perspectiva, como es natural, un poco, digo, no acumulativa. Es decir, en esta especialidad hay que intentar buscar sesgos distintos. Es decir, si una figura histórica se ve de una manera, procurar completarla, no hacer simplemente una acumulación. Entonces, ¿qué implicaciones políticas tenían las obras del teatro antiguo? ¿Eran puro espectáculo teatral, es decir, de divertimento, o había unas consignas políticas también en ese teatro antiguo, en el teatro de Pericles? Bueno, pues Pericles, cuando promueve, ¿no?, el teatro en Grecia, lo que está haciendo es también, pues, hacerse la autopropaganda de que los griegos, en este caso, han conseguido un régimen político como es la democracia superior, y esto les daba a ellos, pues, una cierta orgullo nacional frente a otros pueblos. Aquí hay una tolerancia, hay una libertad de expresión, hay una libertad. Un cómico como el comediógrafo Aristófanes, pues se caracteriza, bueno, pues por una libertad de palabra en contra de los políticos, crítica, en contra de los... Entonces, en el teatro antiguo había esta franqueza de palabra que en un determinado momento los protagonistas, los actores, dejan del guión, digamos, y entonces se meten y hacen una interpelación al general gordo que está sentado en la tercera fila, al sacerdote que está sentado aquí, a tal político que ha propuesto unas medidas que se ha visto que son un desastre y tal. Entonces el teatro ahí funciona auténticamente como un elemento cultural y de crítica a la sociedad. Entonces en ese libro procuro yo un poco extraer esas ideas un poco de que el teatro no es solamente un espectáculo escénico, sino que es también, bueno, pues un momento cultural de calado político, con todas las implicaciones de lo que son actualmente los escenarios y las vestimentas y el juego de las máscaras, el símbolo de las máscaras, que un poco todo esto. Yo he trabajado sobre todo en cuestiones de historia antigua, de literatura antigua, el teatro antiguo, de mi especialidad, el mundo de la mitología, de los mitos griegos, y he publicado algún librito, ¿no?, sobre el mundo de los mitos y sobre el simbolismo de los mitos y las funciones que tienen los mitos, la pervivencia del mito en la literatura, es decir, por qué el mito se recrea permanentemente y se vuelven a hacer obras como el Anfitrión y los Edipos y las Electras permanentemente en distintas culturas, en distintas literaturas. ¿Por qué? Pues porque tiene algunas claves, digamos, un poco de las pautas del comportamiento humano que se siguen un poco renovando, que te hacen pensar nuevamente, ¿no?, sobre la realidad de lo que somos las personas humanas. ¿Sí? Hablábamos antes de las revisiones históricas. Últimamente se está dando una revisión de la memoria histórica en España, de la guerra civil. Lo que yo no sé si se está haciendo adecuadamente o no. Yo creo que se está haciendo muy adecuadamente y creo que, por fortuna, pues, en fin, se han superado los primeros momentos de trauma. Qué duda cabe que es un tema muy serio, ¿no?, y que habiendo sido una guerra donde se han cometido tantas tropelías, ¿no?, por una parte y por otra parte, lo que no se puede es seguir haciendo una lectura sesgada y unívoca y asimétrica. Entonces me parece que la sociedad española actualmente sí tiene la suficiente madurez como para hacer justicia en aquellos casos en los que, bueno, pues por razones también de momentos históricos, hasta ahora no se ha podido quizá afrontar. Entonces a mí me parece que es de justicia y que creo, ¿no?, que en definitiva restañará mucho más las heridas sociales si se admite con honestidad y con una cierta generosidad que los excesos que ha habido de una parte y de otra, pues no pasa nada en que se puedan reconocer, en que intelectualmente lo tengamos que reconocer. Soy amigo de Platón, pero hay que ser mucho más amigo de la verdad. Entonces, la verdad histórica es la que se descubre de parte y parte, porque no hay ninguna historia que no pueda hacerse, que no deba hacerse si no se escucha una parte y la otra parte. Esto es un pensamiento también muy griego que a mí me gustaba. No te hagas nunca opinión de ninguna realidad
hasta lo que los griegos llamaban el espíritu agónico. Escucha primero la parte A, luego la parte B, y luego tú te haces tu composición del lugar, pero no oigas solamente una de las dos partes. Entonces yo creo que actualmente con el tema de la guerra civil y en fin, y con todos estos casos verdaderamente dramáticos, ¿no? Pues bueno, de ajusticiamientos y de fusilamientos y de personas que han quedado simplemente por defender unas ideas, bueno, pues habiendo sufrido esa desgracia, qué menos, qué menos. A mí desde luego no he tenido esa experiencia, quiero decir, a título personal, pero entiendo perfectamente que si tu abuelo está enterrado o tirado en una cuneta, creo que lo menos que se puede hacer, olvidando, ¿no?, muchas otras circunstancias, el por qué, cómo, quién, etcétera, es que por lo menos se reconozca que fue un acto de inhumanidad y de incivilidad, y que de alguna manera a mí me gustaría, digo que no es mi caso, pero me gustaría que si a mí me consta que mi abuelo fue fusilado en un determinado lugar y que fue tirado como si fuera una alimaña, pues que se le pueda un poco reconocer socialmente esa injusticia. Como dirían los morancos, el Evangelio. El Evangelio, exactamente. Para ir finalizando, estamos, como diría un periodista de toda la vida, de estos de Verbo Florido, en incomparable marco de los mares altos. Exactamente. ¿Cómo se siente aquí? No, hombre, pues esto fenomenalmente, es decir, que este es el famoso Rincón de Juancho, como reza ahí en el título de la cancela, ¿no? Hombre, este es un sitio estupendo, estupendo, y la verdad es que muy feliz y muy cómodo y muy a gusto, ¿no?, de estar en este rincón tan relajado, ¿no?, y tan tranquilo como se está aquí, en fin, entre estos arbolitos, entre esta bella sombra y estas palmeritas que estamos aquí. Y por supuesto, Antonio Guzmán Guerra, que no pierde las raíces chipioneras. Cuando viene a Chipiona, ¿a qué dedica su tiempo libre? Pues mira, la verdad es que lo dedico, vengo, como decía al principio, con bastante hambre, por razones en parte familiares, ¿no?, en parte de amistades, pues dedico un poco sobre todo pues a pasear, a descansar y claro, a veces se nos dice que los profesores de universidad tenemos muchas vacaciones, yo contaría una anécdota, ya quizá para terminar de anécdotas, pero bueno, terminar esto también. El tiempo que un profesor dedica en sus vacaciones, pues es cuando se le ocurren quizás las pocas ideas que uno se le pueden ocurrir. Entonces uno está afeitándose y es que está pensando en un próximo libro, y está paseando por la playa y está pensando en un artículo, y le está dando vuelta porque, en fin, organizar un artículo, un libro, pues requiere, bueno, pues un planteamiento. Yo soy mucho de folios. Entonces tienes una idea, bueno, pues yo creo que podría hacer que aquí hay un hueco, que se podría completar algo, ahora tienes que hacer un boceto, bueno, pues esto no me gusta, bueno, pues nada. Y a lo mejor a veces paseando por la playa, por el muelle, o en las canteras, pues resulta, o aquí, ¿no?, en el Pinar, pues resulta que ahí de pronto dice, hombre, pues ahora se me ha ocurrido a mí la idea que a mí me faltaba de este puzzle, y entonces ¿cuándo lo puedo hacer? Esto pasa un poco como con estos músicos, ¿no?, que a veces decían que venía la inspiración que iba en el tranvía, entonces justamente la nota que me faltaba lo tenía que apuntar en el billete del tranvía, porque es que se me ha ocurrido en el tranvía. Que esto de las vacaciones es un tema que afortunadamente es un poco, como decían los clásicos antiguos también, el ocio creador. Yo creo que estamos en una sociedad que debemos fomentar el ocio creativo, el ocio que no es estrictamente ocio, sino que es precisamente el ocio creador. Pero en todo caso me permite, como es natural, bañarme, ir a la playa y estar con los amigos, etcétera, etcétera. Como diría un auténtico chipionero, Antonio, muchas gracias por haberse explicado también. Sí, hombre, pues nada, me alegro muchísimo y felicito, ¿no?, a esta iniciativa que tenéis, en fin, y si os he podido servir en algo modestamente, pues encantadísimo, y me encanta también que, bueno, que haya gente con inquietud, con sensibilidad, y que creo que bueno, que en las nuevas generaciones sigue estando futuro, que uno va siendo ya más mayorcito. Muchas gracias. De manera que nada, gracias a vosotros.